Bueno, voy a charlar un ratito, que lo voy a hacer por primera vez desde que asumiera el cargo en diciembre, con la licenciada Vanessa Abril, que ocupa una banca en la legislatura de la provincia. Ustedes saben, por el espacio peronista, por la franquicia peronista que tenía varias vertientes. El nombre que llevaba la boleta, el nombre de fantasía, era Arriba Chubut. Allí, Vanessa Abril integra el bloque junto con Pais, con Arbilla, con Colinir y un par más, con Fita y un par más de diputados. Digo esto para que se ubiquen políticamente hablando con quién vamos a hablar. Además, Vanessa formó parte del gobierno, Vanessa Abril fue la máxima responsable de la información pública de la provincia durante una parte de la gestión del ex gobernador el escribano Arcioni. Así que asumida en diciembre, hoy tengo la oportunidad de darle la bienvenida y charlar un rato con ella de algunos temas que tienen que ver con la actualidad legislativa y con el futuro en la actualidad en la legislatura de la provincia en materia de temas que va a estar tratando la propia legislatura. Así que la voy a saludar. Vanessa, buen día, ¿cómo estás? Ricardo Bustos te saluda, un gusto hablar contigo. Buen día, Ricardo, ¿cómo estás? Vos y toda la audiencia. No, nosotros muy bien acá en la cordillera. Vos estás en la costa, en Comodoro, en Rawson, ¿por dónde andás? Si se puede saber. En Rawson, en el despacho de la legislatura, más precisamente, esta semana es de sesión, así que hay trabajo de comisiones. Muy bien. Bueno, finalmente en la última sesión el gobierno impulsó una ley que fue sancionada que eh, contiene aspectos que están vinculados con introducir dentro del sistema público educativo una materia relacionada con la educación financiera. ¿Podés explicarnos de qué se trata y cuál es tu visión a la hora de votarla, que creo que la votaste? No, no la voté, pero por una cuestión de forma y no de fondo. En el recinto lo Pero expliqué en tiempo que decías. votaste, pero votaste por la negativa, Voté por la negativa. por eso. El proyecto de ley, o la ley ya sancionada, mejor dicho, impulsaba la incorporación de materias obligatorias dentro del diseño curricular. Una de ellas es educación financiera, que es sobre la que más se habló, pero también estaba robótica, educación digital, y hacía mención a todas las nuevas tecnologías disruptivas que se incorporen. Más o menos así habla la ley. Eh, y yo lo dije, estoy de acuerdo con la incorporación de la educación financiera, no solo de la educación financiera, inteligencia artificial, digamos, me parece que hay un montón de desafíos sobre los que sobre a los que nos estamos enfrentando, y que claramente necesitan una regulación. Hay un proyecto de ley, de hecho, la autora del proyecto de ley que está en la Nación, en la Cámara de Diputados de la Nación, estuvo presente, que es María Eugenia Vidal, que tiene un buen proyecto. Yo lo que le cuestiono al proyecto que hemos acompañado, digamos, que se ha acompañado desde el oficialismo y que desde la oposición nos hemos opuesto, es a que está mal hecho. Entonces estamos legislando de manera desprolija. Las leyes, digamos, la responsabilidad que uno asume cuando asume una banca en la legislatura es para sancionar leyes que en principio estén bien hechas y bien formuladas. Bueno, esta ley no está bien formulada. Nosotros le estamos dando una herramienta al Ejecutivo para que implemente obligatoriedad de materias y no está bien especificada. Por ejemplo, habla de los niveles de educación. Los niveles de educación están desde el nivel inicial, pasando por el nivel primario, secundario y superior. Bueno, en los niveles, si la ley lo dice así, debería implementarse en todos los niveles. Educación financiera es una materia claramente que tiene que estar al menos en el último año de formación de primaria y seguramente en toda la formación secundaria, que es donde se comienzan a utilizar las herramientas, es donde los chicos comienzan a tener acceso a este tipo de herramientas. eh, Billeteras virtuales, el tema de esto de que se habla tanto y de que es tan mediático el tema de la economía en nuestro país. Entonces entiendo que ahí ya partimos mal, no estamos especificando, no le estamos dando al Ejecutivo una herramienta clara para poder avanzar en Ajá. la implementación. Entonces, los proyectos mal legislados o los proyectos mal hechos, lamentablemente después son inaplicables. Entonces, un poco la discusión pasa por ahí. Yo no discuto la necesidad de incorporar estos saberes, estas materias, estos espacios curriculares.
pero claramente hay un montón de cuestiones que tienen que estar bien analizadas y bien establecidas. En el mismo artículo habla de escuelas estatales y escuelas privadas. Bueno, la provincia tiene una ley de educación. La ley de educación es la 891, que tiene un articulado en donde, por ejemplo, se definen eh, las gestiones, la educación es estatal, ¿sí? La educación, quien tiene la obligación de definir los diseños curriculares, la estructura de las escuelas y demás, es el Estado, que se hace en conjunto con el Estado Nacional. Vos sabés muy bien que existe el Consejo Federal de Educación, en donde todas las jurisdicciones se juntan, establecen resoluciones y definen la política educativa del país, y cada una de las provincias a través de sus leyes. Bueno, y la gestión, eso es estatal. Después la gestión puede ser pública, que es cuando está en manos del gobierno, puede ser privada, puede ser social, puede ser cooperativa. Hay distintas modalidades, hay modalidades artísticas, hay modalidad técnica, hay modalidad rural. Bueno, la verdad es que la ley los define y los define muy bien, y es una ley que se ha modificado a lo largo del tiempo y que las resoluciones del Consejo Federal también han ido modificando, y legislamos en base al desconocimiento, como si hubiésemos llegado ayer, como si fuésemos Colón y estuviésemos colonizando y haciendo legislación de cero. Y la verdad es que no, hay legislación preexistente que tenemos que respetar, hay Ajá. un sistema preexistente que tenemos que respetar, porque no vinimos a descubrir la pólvora, vinimos a legislar para mejorar calidad de vida, para transformar realidades, pero no desde el desconocimiento. Eso es lo que más me preocupa en definitiva, ¿no? Claro, por eso al inicio de la charla vos participaste del debate, votaste, pero votaste por la negativa por los motivos o algunos de los motivos que acabas de expresar. Si los tengo que sintetizar, digo, estás a favor de la introducción de ese contenido en la educación primaria y secundaria de la educación pública Chubut, pero no estás de acuerdo con la forma en que fue redactada la ley porque entendés que va a ser inaplicable, si entendí bien. Exactamente, ese es el mayor problema, que es inaplicable. Y ni siquiera le da al Ejecutivo la facultad de la reglamentación, porque dice que la ley entra en vigencia a partir de de la publicación en el boletín oficial, con lo cual, digamos, una ley sancionada no puede ser modificada más que con otra ley, con lo cual hemos perdido el tiempo, nosotros y quienes han participado del debate, que nos, digamos, los chubutenses, estamos haciendo perder el Sí, tiempo con discusiones que sí. no llevan a ningún lado, básicamente. Claro, y no hubo chance, no hubo chance en la comisión de poder mejorar el texto que envió el Ejecutivo. Estos planteos que estás haciendo, que los estás haciendo público ahora y que seguramente los has hecho en el recinto o lo ha hecho quien acompañaba el voto negativo. ¿No tuviste oportunidad de hacerlo en la comisión o alguno de los Sí, integrantes del bloque? sí, sí, no, yo de hecho formo parte de la Comisión de Legislación. Vos sabés que la sesión del viernes fue una sesión especial, Sí, esto es decir, convocada por los mismos legisladores en virtud de algunos temas necesarios y urgentes, y no le veo la necesidad y la urgencia a una ley que puede ser implementada, que de hecho eso sí está establecido en la ley, es una implementación a largo plazo, habla de un periodo de un año de capacitación de docentes, con lo cual es un tema que podría haber permitido una discusión amplia en las comisiones y de trabajo de mejora, pero al ser una comisión especial, al ser, perdón, una sesión especial, y al estar la legislatura de receso, no los diputados, porque yo insisto, los diputados no estábamos en receso, yo estuve casi todo julio acá, pero no es los diputados en receso, sino lo que está de receso es la legislatura, la casa, digamos, los empleados. Las comisiones también se convierten en especiales porque se convocan de acuerdo a los horarios claro. eh, que determina el oficialismo. Eh, con lo cual no hubo un momento o un espacio, si bien hubo una reunión de comisión, se presentó el proyecto, fue solo de presentación del proyecto, con poco espacio a la discusión y con poca receptividad para ser modificado. Entiendo que ya, digamos, esas son las cosas que pasan, ¿no? En la política a veces, que la verdad la gente la debe aburrir, pero cuando uno es oposición y por más que tenga algunas cuestiones para mejorar el proyecto, y debo decirlo, porque lo venimos destacando y yo lo vengo resaltando, los trabajos en comisión son muy importantes, son muy fructíferos, hemos modificado proyectos, de hecho ayer había presentado un proyecto un vecino de ustedes, el exintendente y legislador ahora Ungarato,
que en el fondo estaba bien, pero que había algunas cuestiones para considerar, y ayer traje un nuevo proyecto con nuevas modificaciones, incorporando sugerencias que se le habían hecho desde el espacio de la oposición, con lo cual, digamos, pasó lo mismo con pasivos ambientales que se introdujeron cambios, pasó, digamos, con leyes importantes que se han discutido, siempre hemos tenido espacio de participación y de modificación. Igual a veces el tema es cuando uno tiene que modificar de cero un proyecto, porque partíamos de un proyecto en donde el objeto a legislar ya estaba mal y había un desconocimiento extremo de todo el sistema educativo de la provincia, con lo Bien, cual bien. Daría la impresión que o no tomó, no tomó vista, no le corrieron vista al actual ministro de Educación, o si le corrieron vista consideró que estaba bien escrito. Perfecto. Quería saber exacto. que, que- Es una cuestión del oficialismo y si ellos consideran que ese proyecto está bien, yo considero que es inaplicable y por eso no lo acompañé. muy bien. Eso tiene que ver con hechos consumados y del pasado. Permitime que te pregunte sobre el futuro y la futura discusión que se va a dar, el debate que se va a dar sobre la incorporación a la provincia del Chubut de un marco normativo para las elecciones, es decir, el famoso código electoral. ¿Qué mirada tenés al respecto vos? Seguramente que va a haber miradas distintas dentro del mismo bloque, pero vos cómo ves esto? Sí, vos sabés que se hizo la presentación, el gobernador hizo la presentación a fines de junio, creo, principios de julio, de estos proyectos de ley que ya han ingresado y ya tienen forma de proyecto de ley. Aún no han comenzado a discutirse. Entiendo que se ha presentado con la intención de hacer una discusión más bien a largo plazo. Obviamente que no debería recaer en un año electoral como es el 2025, todos sabemos que tenemos las elecciones intermedias, con lo cual la discusión debería de darse este año. Eh, lo que hemos pedido es que obviamente la discusión y el debate sea amplio, con la participación de los partidos políticos, con la participación de los referentes de cada uno de los espacios, a fin de consensuar un código electoral que sin duda Chubut lo necesita. Después podemos discutir los momentos y las oportunidades, y si es este el momento, si hay que esperar. Yo creo que eso es una deuda claramente que hay con Chubut, Sí. el tema del código electoral, de eso no tenemos duda nadie. El tema después es discutir. Estamos en un año complejo, en un año en donde se están modificando condiciones no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional. Pero todos los años son complejos, alguna vez hay que encarar la Todos discusión. los años. Yo en eso estoy de acuerdo con vos, y también por eso digo, es que lo que creo que el código electoral que finalmente pueda tener Chubut necesita una discusión amplia en donde puedan participar todos los espacios, en donde puedan quedar comprendidas todas las cuestiones. No Bien. creo que merezca un tratamiento express No, como claro, alguna de las otras leyes que hemos tratado claro. de modo express. Dos temas muy concretos, muy para que la gente que digamos que tiene estrecha relación con el votante, que es la forma en que va a votar y la fecha en que va a votar. Compartís la posibilidad de ir a una boleta única de papel y compartís la posibilidad de que finalmente el código establezca una fecha fija para votar en la provincia del Chubut, independientemente de las conveniencias del gobernador de turno o de la política en tal caso. ¿Tenés alguna precisión sobre los dos temas? Respecto de las fechas fijas, sí estoy de acuerdo. Yo creo que eso, digamos, esa discusión no se la debe, no debe quedar en la política, sino que debe quedar en el código. En eso sí estoy de acuerdo. Boleta única, por eso yo por lo menos estoy estudiando y estoy viendo. Obviamente uno empieza a ver cómo funciona cada uno de los sistemas, cómo está funcionando en cada una de las provincias en las que está implementada. Hay otros países. Eh, Creo que es una tendencia, ¿no? Lo de la boleta única. El tema siempre está en la implementación, en cómo se implementaría, de qué manera. Bueno, eso es lo que entra a análisis. Está bien, está bien. Yo creo que todo lo que tenga que ver con reducir, esto en un principio hay una cuestión de costos, pero también tiene que ver con reducir o con mejorar la transparencia del proceso, ¿no? Entonces,
todo lo que le aporte transparencia al proceso, todo lo que permita la participación de espacios más pequeños, porque también tiene que ver con eso, ¿no? Con que todos los espacios de la política puedan participar y no solo los grandes espacios. Claro. ¿Tenés podés hacer una apreciación de los primeros meses del gobierno de Torres? Te hago esta pregunta y para que la gente sepa la respuesta de quién proviene. La licenciada Vanessa Abril integra el bloque de la oposición del peronismo y de alguna manera estaba en el armado de esa lista del peronismo que finalmente no ganó y que termina siendo la segunda minoría. Están, digamos, intentaron consensuar todos los sectores que estaban adentro del peronismo, y Vanessa Abril fue funcionaria de Arcioni, y si yo le pregunto ahora si habla con Arcioni me va a decir que sí, no creo que me diga que no, porque digamos tiene una fuerte vinculación con él. Desde ese lugar, ¿no? ¿Qué opinás sobre los primeros meses del actual gobierno? Sí, además de hablar con Mariano, obviamente, con el ex gobernador Arcioni, vos sabés bien que yo pertenezco y que represento dentro de la legislatura en este momento al Frente Renovador. Claro. Digamos, dentro del peronismo de los espacios. El peronismo de masa, para que la gente lo entienda. Exactamente, estoy de hecho trabajando bastante con el Frente Renovador a nivel nacional, con el espacio de mujeres, con Malena Galmarini y demás, y soy parte de ese espacio. Respecto de la gestión, yo creo que ahora estamos empezando a ver, ha terminado. Creo que en un primer momento hubo mucho discurso, mucho anuncio, mucha cuestión, que ahora se tiene que comenzar a materializar. Al menos desde la legislatura, creo que con los instrumentos legales o legislativos, las leyes y los acuerdos que ha solicitado el Poder Ejecutivo, más allá de que hemos modificado muchos y que hemos, por supuesto, introducido nuestra mirada, hemos acompañado para que el plan pueda comenzar a desarrollarse. Bueno, ahora es la hora de medir resultados y ahí es donde yo entro un poco en duda respecto de qué es lo que va a pasar y de que si se van a concretar tantas cosas. Y te doy un ejemplo claro. El año pasado, el 2023, entre el 2022 y 2023, se trabajó en la legislatura anterior un proyecto de ley que tenía que ver con la sustentabilidad ganadera, ¿no? Para la producción ganadera de la provincia. Fue la primera provincia que tuvo esta ley, que es de incentivos a los pequeños productores, de acompañamiento. Vos sabés que ganadería es una de las principales fuentes de la provincia, o una de las principales actividades económicas de nuestra provincia. Y se sancionó esta ley de acompañamiento y demás, que se trabajó además con los sectores productivos de la provincia, con las sociedades rurales, con los pequeños productores. Fue una ley que fue, digamos, materia de ejemplo para las otras provincias. Fuimos la primera provincia en tenerla. Esta ley necesita obviamente presupuesto. A principio de año hizo un pedido de informe respecto de cómo estaba esta ley, cómo se estaba aplicando, si iba a tener el fondeo necesario para que este año pueda funcionar, cómo se iba a acompañar a los productores y demás. La respuesta fue un poco laxa, pero esta semana, sin ir más lejos, la Sociedad Rural de Comodoro se ha manifestado respecto de la necesidad de, por ejemplo, el acompañamiento, más en una situación, hemos tenido un invierno, estamos atravesando un invierno extremo para el campo, con pérdida de vidas humanas. Imagínate el ganado, digamos, la población animal, con lo cual hay una necesidad de acompañamiento para con el sector y que aparte está comprometido por ley. Claro, está bien. Bueno, estamos en ascuas. Entonces, esas son las cuestiones que uno empieza a medir respecto de la llegada de soluciones. Me parece que termina el momento de los grandes anuncios, o, digamos, pueden seguir existiendo los grandes anuncios, pero se tienen que comenzar a concretar, porque ya la palada de arena para la gestión anterior ya hemos atravesado 7 meses, vos sabés. Digamos, con el tema de infraestructura escolar lo hemos mantenido, está bien. Se ha puesto en discusión. Mucho ruido y pocas nueces, y hay que dejar de echarle la culpa al pasado.
Bueno, un buen resumen. Y lo necesitaba, si no tengo que poner títulos, vos sabés mejor que yo que necesitamos títulos. La última Está que muy te bien, hago, está muy bien. así como te pregunté por Torres, ahora te pregunto por Milei. ¿Y cómo imaginás que hubiera así que es una pregunta contrafáctica porque no sucedió finalmente? Vos adscribís al espacio del Frente Renovador que conduce el doctor Sergio Massa, que fue finalmente el contrincante con quien debió medirse Milei. Bueno, Milei terminó siendo el presidente de la nación y Massa vuelve a sus actividades. ¿Qué opinión tenés del gobierno de los primeros 7 meses de Milei y cómo imaginás que hubiera sido un gobierno de Massa que ya formaba parte del gobierno anterior y que nos entregó una economía el último mes del gobierno del gobierno al que pertenecía el doctor Massa arrojó un resultado de 25% de inflación mensual? Sí, yo, a ver, la evaluación que hago obviamente de la gestión de Milei, pero porque lo vivimos día a día, entiendo que hay cuestiones que quedan en los grandes enunciados, en los grandes resultados, pero en el día a día lo que sé y lo que vivo en cada uno de los encuentros, de las reuniones y de charlas es que la gente la está pasando mal. Eh, entonces, creo que no hay ningún indicador que hoy nos esté dando certezas respecto del camino que se está trazando. Entonces, yo digo, si nos vamos a regir por un déficit o por un superávit que parece ficticio, porque yo entiendo, hay que sincerar tarifas. ¿Y a qué costo hay que sincerar tarifas? ¿Al costo de que la gente no pueda pagar tarifas? Entonces, sea un momento en donde el tema del transporte urbano, que la gente, digamos, que es un medio de transporte utilizado para ir a trabajar, para ir a la escuela, el tema de tarifas, los clubes, que no, los clubes, los centros de jubilados que no están pudiendo pagar tarifas, porque parecería que, digamos, todo tiene que ver con las grandes discusiones. Bueno, pero si entramos en las pequeñas discusiones, recién veía un informe respecto de aumento de femicidios en Chubut 2022. Y eso son políticas públicas, eso es implementación de políticas públicas. Y para implementar políticas públicas tiene que haber un Estado acompañando ese desarrollo. Entiendo, y Porque cómo, cuando comprendo. La última pregunta tenía dos partes. Una, ¿cómo evalúas el gobierno de Milei? Y la otra parte de la pregunta es, ¿cómo imaginás que hubiera sido un gobierno de Massa que formaba parte del gobierno anterior que nos entregó diciembre con 25% de inflación mensual? A ver, yo obviamente creo que quien debería estar conduciendo los destinos de los chubutenses, perdón, de De los los argentinos. argentinos es Sergio Massa, con un plan y con un proyecto de gobierno que tenía que ver con fortalecer economías regionales, con acompañar a los productores, como se hizo a lo largo de todo este tiempo, con un plan con una ley de educación que era superadora a cualquier ley de la que podamos estar discutiendo, Ujú. con el acompañamiento, además, por ejemplo, de sectores internacionales. Me parece que solo miramos con buenos ojos Estados Unidos para que el fondo nos perdone. Y en realidad nosotros estábamos hablando de abrir los mercados argentinos con BRIC, con China, bueno, digamos, estábamos mirando el desarrollo de otras economías y de otros sectores del desarrollo productivo de Hubiera de sido la... totalmente distinto, un gobierno totalmente distinto a este. Bueno, Vanessa, ha sido un placer hablar contigo en esta mañana, que se repita seguramente en el transcurso de los próximos meses y cuando las circunstancias de la política lo meriten, volveremos a charlar contigo. Igualmente, a disposición. Te mando un abrazo a vos y a toda la gente de Esquel. Muchísimas gracias. La diputada Vanessa Abril, diputada por el bloque de Arriba Chubut, que integra precisamente junto con Arbilla, Colinir y el resto de los diputados de esa fracción política.